Mis padres exigieron que vendiera mi casa para pagar su misteriosa deuda, culpando a mi pequeña tienda en línea por su ruina. Yo acepté, pero en el banco, les mostré la firma de mi hermano en los documentos de un préstamo para un coche deportivo que ellos no sabían que él tenía. No tenían ni idea de que yo conocía su secreto, y... El texto de mamá iluminó la pantalla de mi teléfono. Reunión familiar, en nuestra casa, 7 de la tarde urgente. Mi estómago dio un familiar y desagradable vuelco. Urgente en mi familia generalmente significaba una de dos cosas: o necesitaban que les hiciera de soporte técnico por enésima vez, o, lo que era más probable, mi hermano Carson la había liado de nuevo y necesitaban una solución, preferiblemente una que me incluyera a mí. Por cierto, mi nombre es Esme, y había pasado la mayor parte de mi vida adulta intentando construir algo para mí lejos del caos constante y de bajo zumbido de mi familia. Entré en su salón a las 7 en punto. El aire estaba lo bastante denso como para untarlo en una tostada. Mamá, Adeline, estaba sentada muy recta en el sofá, sus labios una línea fina y desaprobatoria. Papá, George, estaba hundido en su sillón, con aspecto de haber envejecido una década desde la última vez que lo vi. Y allí, posado en el borde del otomán como un querubín preocupado, estaba Carson. Incluso logró fruncir el ceño con preocupación, aunque sus ojos mantenían ese brillo familiar de algo que no podía nombrar del todo, pero que siempre desconfiaba. Esme, gracias por venir, comenzó mamá, con voz tensa. Tenemos noticias difíciles. Esperé. Este era su escenario, yo solo era la audiencia. O, ocasionalmente, el atrezo. Estamos arruinados, Esme, murmuró papá, mirando sus manos. Financieramente, completamente. Parpadeé. ¿Arruinados? Ellos vivían cómodamente. Papá tenía una pensión decente, mamá tenía su trabajo a tiempo parcial en la biblioteca. Ella presumía de... ¿Qué? ¿Qué pasó? Mamá lanzó una mirada a Carson, una mirada extraña, casi protectora, antes de volverse hacia mí. Es complicado, querida. Malas inversiones, gastos inesperados. Todo se ha acumulado. Y, continuó, su voz adquiriendo un tono más agudo, hemos estado revisando todos nuestros activos, todo lo que tenemos, y simplemente no es suficiente para cubrir este agujero. Vi a Carson asentir lentamente, su expresión una máscara perfecta de simpatía. Noté que llevaba un reloj inteligente nuevo, muy elegante, con un aspecto muy caro para alguien cuyos padres estaban supuestamente arruinados. Durante los últimos 6 meses, mientras sus vagas quejas sobre el dinero habían comenzado a surgir, Carson había adquirido misteriosamente un teléfono nuevo, zapatillas de diseñador, y siempre hablaba de restaurantes elegantes a los que había ido. Así que, dijo mamá, respirando hondo, necesitamos tu ayuda. Aquí viene, pensé, la petición. Tu pequeña casa, Esme, dijo, su mirada dirigiéndose hacia mí con un brillo casi acusador. La compraste cuando los precios eran más bajos. Ha ganado algo de valor. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, un latido lento y pesado. Mi casa. La pequeña vivienda de 2 dormitorios en la que había invertido cada céntimo de sobra y un sinfín de horas de esfuerzo. Mi santuario, mi independencia. Necesitamos que la vendas, afirmó sin rodeos. Para cubrir las deudas. La habitación quedó en silencio. Podía oír el tic-tac del reloj de pie en el pasillo, un sonido que había marcado todos los anuncios familiares significativos, y usualmente desagradables, de mi vida. Vender mi casa, repetí, mi voz apenas un susurro. Es la única manera, Esme, intervino Carson, con la voz rebosante de falsa preocupación. Somos familia. Tenemos que apoyarnos. Incluso extendió la mano y me palmeó el brazo. Resistí la necesidad de estremecerme. Mamá aprovechó su señal. Exactamente, Carson. Gracias por ser tan comprensivo. Esme, querida, sabemos que es mucho pedir, pero ¿qué más podemos hacer? Nos quedaremos en la calle. El melodrama era digno de un Oscar, pero luego pronunció la frase que me hizo hervir la sangre. Y sinceramente, Esme, dijo, escapándose un suspiro de sus labios, esa pequeña tienda en línea tuya, siempre fue un poco arriesgada, ¿verdad? Quizás si hubieras tenido una carrera más estable, podrías ayudarnos de otras maneras. Pero aquí estamos.
¿Mi tienda? ¿Mi próspero negocio de artesanía en línea que había construido desde cero? ¿El que pagaba mi hipoteca, mis facturas y me permitía ahorrar un poco? ¿El que siempre habían descartado como un lindo pasatiempo? Ahora, de alguna manera, ¿era la culpable de su ruina financiera? La audacia era impresionante. Miré sus rostros, el de mamá, crispado por una mezcla de desesperación y autojustificación, el de papá, arrugado y derrotado, evitando mi mirada, y el de Carson, esa máscara de apoyo solemne cuidadosamente construida, pero con esa diminuta, casi imperceptible sonrisa burlona jugando en sus labios. Creía que me tenía. Todos ellos. La hija obediente, el eterno chivo expiatorio, lista para sacrificar su estabilidad ganada con tanto esfuerzo por su, ¿qué? ¿Mala gestión? ¿O algo más? Ese nuevo reloj inteligente brillaba bajo la luz de la lámpara. Un pensamiento frío y claro atravesó la ira y el dolor. Esto no era solo por dinero. Se trataba de un patrón, de toda una vida así. Respiré lentamente, encontrándome con la mirada de mamá, luego la de papá, y finalmente dejando que mis ojos descansaran en Carson una fracción de segundo demasiado larga. Ok, dije, mi voz sorprendentemente firme. Ok. Venderé la casa. Incluso logré esbozar una pequeña y triste sonrisa para la familia. El alivio inundó el rostro de mamá, tan intensamente que fue casi cómico. Papá dejó escapar un suspiro tembloroso. La sonrisa burlona de Carson finalmente se liberó, transformándose en una pequeña sonrisa de satisfacción antes de que rápidamente volviera a poner sus facciones en un semblante de preocupación sombría. Se lo creyeron, palabra por palabra. Pero mientras los observaba, un tipo diferente de resolución se solidificó dentro de mí, dura y afilada como el cristal. Si pensaban que simplemente me iba a resignar y dejar que destrozaran mi vida para encubrir su desastre, o, más exactamente, lo que empezaba a sospechar que era su desastre, se llevarían una sorpresa muy grande. Esta reunión familiar no había terminado. Apenas acababa de empezar. A la mañana siguiente, mamá llamó, con la voz al menos 2 tonos más clara. Esme, querida, ya hablé con Brenda de la calle. Ya sabes, su prima es agente inmobiliaria. Dice que el mercado está muy bien ahora mismo. Podríamos arreglar esto rápidamente. Genial, mamá, dije, forzando el entusiasmo en mi voz mientras miraba la pantalla de mi portátil, con un correo electrónico medio escrito a un tasador local abierto. Solo envíame los datos de la agente. Oh, maravilloso. ¿Ves, George? La oí decirle a papá de fondo, te dije que Esme nos ayudaría. Esto fue seguido por su murmullo indistinto. Carson, naturalmente, tuvo que aportar su granito de arena. Se paseó por mi casa un par de días después, supuestamente para ver si necesitaba ayuda para empacar. Merodeó por mi salón, recogiendo mis cuidadosamente seleccionadas figuritas, con una pequeña sonrisa engreída jugando en sus labios. «Sabes, hermanita», dijo, examinando un pequeño pájaro de cerámica que había hecho, probablemente sea lo mejor. «Este lugar es un poco pequeño, ¿verdad? Una vez que hayas ayudado a mamá y papá, podrás encontrar un bonito apartamento pequeño. Menos mantenimiento, ¿verdad?» «Cierto», dije, apretando los dientes. «¿Menos mantenimiento?» Mi pequeña casa, mi orgullo y alegría, descartada como un inconveniente temporal. «Y estás haciendo lo correcto», añadió, palmeándome el hombro con ese aire exasperantemente condescendiente que tenía. «La familia primero, siempre». Siempre, repetí, ya imaginando las migas digitales que estaba decidida a seguir. Tan pronto como se fue, me puse a trabajar. Mi acuerdo para vender era una cortina de humo, una forma de ganar tiempo. Recordé a Carson hace unos meses, sacando pecho después de una llamada telefónica, murmurando algo sobre un gran negocio que había cerrado y que iba a cambiar las cosas. En ese momento, lo descarté como una bravuconada típica de Carson. Ahora parecía significativo. Mi primera parada fue su banca en línea compartida. Hace años, ayudé a mamá y papá a configurarla, y mis datos de acceso, vergonzosamente, todavía funcionaban. No eran precisamente expertos en tecnología, y dudaba que se hubieran molestado en cambiar la contraseña que les puse, Fluffy-13, en honor a su difunta gata. Efectivamente, entré.
Comencé a desplazarme hacia atrás a través de meses de extractos, mi corazón latiendo con fuerza. Buscaba algo alrededor del tiempo en que Carson comenzó su juerga de gastos y mis padres comenzaron sus vagas quejas sobre apretarse el cinturón. No tardé mucho. Había varias transferencias grandes, todas marcadas con descripciones vagas como pago de préstamo o retiro de inversión, pero no eran retiros de una inversión. Eran desembolsos en su cuenta corriente principal, y luego, casi inmediatamente, salían sumas grandes similares, etiquetadas simplemente como transferencia o con un nombre de emisor genérico que no reconocía. Las cantidades eran significativas, mucho más que sus gastos habituales, ¿y el momento? Coincidía casi perfectamente con el nuevo teléfono de Carson, sus actualizaciones de vestuario de diseñador y esas cenas elegantes de las que se había estado jactando. «¿Qué tramas, Carson?», murmuré a la pantalla. Pasé horas cotejando fechas, cantidades, intentando armar un rompecabezas al que le faltaban la mitad de las piezas. Los pedidos de mi tienda en línea sonaban de fondo, un ritmo constante de legitimidad contra las turbias transacciones que estaba descubriendo. Mamá volvió a llamar unos días después. «La agente vendrá a tu casa mañana a las 10 para hacer una valoración inicial, Esme. Asegúrate de que esté ordenada, querida». «Lo haremos, mamá», dije, con la mente acelerada. Necesitaba algo más concreto. Esa noche, estuve en su casa, supuestamente para recoger algunos álbumes de fotos antiguos que mamá quería que guardara a salvo, ya que pronto se mudarían a una casa más pequeña. La verdadera razón era el ordenador familiar en el estudio. Carson era notoriamente perezoso a la hora de cerrar sesión en sus cuentas. Mientras mamá estaba afanándose en la cocina y papá viendo la televisión, me deslicé en el estudio. Mis dedos volaron sobre el teclado. Bingo. Había dejado su correo electrónico abierto. Mi respiración se aceleró. Escaneé su bandeja de entrada, mis ojos revoloteando sobre las líneas de asunto. La mayoría era basura, notificaciones de juegos, actualizaciones de redes sociales. Y entonces lo vi. Una confirmación por correo electrónico de Prestige Auto Detailing. La fecha era de hacía 3 meses, justo cuando las grandes sumas de dinero comenzaron a salir de la cuenta de mis padres. La línea de asunto decía, su cita completa de detailing y revestimiento cerámico para Mercedes clase C. Un Mercedes, Carson. Él conducía un hatchback destartalado de 10 años que siempre estaba bajo de gasolina. Hice clic para abrir el correo electrónico. Confirmaba una cita, la marca y el modelo del coche, y enumeraba los servicios realizados, todo, costando una pequeña fortuna. Mis ojos se deslizaron hacia la ubicación del taller de detailing. Estaba en el distrito más próspero de la ciudad, justo al lado de una serie de concesionarios de coches de alta gama. Concesionarios en los que Carson no podía permitirse ni siquiera mirar escaparates, y mucho menos comprar. Se me heló la sangre. Esto no era solo que se aprovechara de mamá y papá para ropa nueva. Esto era algo mucho, mucho más grande, y estaba intentando que yo lo pagara con mi casa. La audacia, la desfachatez pura e inmitigada. Mi mano se apretó en un puño. No se iba a salir con la suya. Ya no. El correo electrónico de Prestige Auto Detailing fue una flecha ardiente, apuntando directamente al engaño de Carson. A la mañana siguiente, le dije a la agente inmobiliaria que mamá había enviado que necesitaba unos días más para ordenar antes de que ella anunciara oficialmente la casa. Fue sorprendentemente comprensiva, probablemente acostumbrada a que los vendedores se hicieran los remolones. Eso me dio un poco más de margen de maniobra. Conduje hasta la dirección del correo electrónico. El taller de detailing estaba exactamente donde decía que estaría, encajado entre un reluciente concesionario Porsche y una sala de exposición llena de elegantes y caros Audis. Aparqué al otro lado de la calle, simplemente observando un rato. Era una apuesta arriesgada, pero tenía que intentarlo. Finalmente entré en el concesionario Audi, fingiendo buscar. Solo busco algo de inspiración, le dije a un joven y entusiasta vendedor que se me acercó. Mi hermano ha estado hablando de cambiar de coche. Mencionó que estuvo por esta zona recientemente. Conduce un hatchback viejo, pero está soñando a lo grande. El vendedor, probablemente oliendo una posible comisión, por distante que fuera, se volvió hablador. Oh, tenemos muchos soñadores, y a veces se convierten en compradores. ¿Cómo se llama? Quizás pasó por aquí.
Carson, dije. Carson W. Solo Carson. Me di una patada mental por casi decir nuestro apellido. Tecleó en su tableta. No veo a ningún Carson en nuestras consultas recientes, pero la gente navega todo el tiempo. Luego gesticuló vagamente. El concesionario Mercedes de al lado también hace mucho negocio. Una opción popular, Mercedes. El correo electrónico había especificado un Mercedes clase C. Le di las gracias y me fui, sintiéndome un poco desanimada, pero también más segura. No habría usado su nombre real si solo estuviera mirando, pero el detalle del coche era específico. De vuelta en casa, respiré hondo y eché mano de los ahorros de emergencia de mi tienda. No era mucho, pero era suficiente para contratar uno de esos servicios de investigadores privados en línea que se especializaban en búsquedas de matrículas de vehículos. Escribí el nombre completo de Carson y nuestro estado, pagué la modesta tarifa y crucé los dedos. El sitio decía que podía tardar de 24 a 48 horas. La espera fue una agonía. Esa noche era la cena familiar previamente programada en casa de mis padres, un ritual semanal que normalmente intentaba encontrar excusas para evitar. Esta noche, sabía que tenía que ir para mantener las apariencias. Así que, Esme, comenzó mamá mientras servía pollo asado demasiado hecho, la prima de Brenda dijo que tu casa debería venderse rápidamente. Es muy optimista. Eso es bueno, dije, empujando un trozo seco de pollo en mi plato. Carson, naturalmente, no pudo resistirse a lanzar una pulla. Había estado inusualmente callado, principalmente sonriendo burlonamente a su plato. Sí, es genial que por fin estés contribuyendo con algo significativo, hermanita. Lástima que ese pequeño pasatiempo en línea tuyo ni siquiera pudiera cubrir una cena decente como esta, ¿eh? Gesticuló ampliamente hacia la comida mediocre. Mi tenedor resonó contra el plato. Me tragué la réplica de que mi pequeño pasatiempo pagaba mi hipoteca, algo que él, viviendo gratis con nuestros padres, claramente no podía comprender. Ahora, Carson, sé amable, lo reprendió mamá suavemente. Pero no había verdadera severidad en ello. Tu hermana está haciendo todo lo posible, y tú has sido un gran apoyo para nosotros durante todo esto, querido, añadió, sonriéndole radiante. Tan solidario. Casi me atraganté con el agua. ¿Solidario? Él era el maldito iceberg que estaba hundiendo su Titanic financiero. Papá simplemente gruñó, absorto en diseccionar el ala de su pollo. La hipocresía era sofocante. Me excusé temprano, alegando un dolor de cabeza. El viaje de vuelta a casa estuvo lleno de una ira latente. ¿Cómo podían estar tan ciegos? ¿O eran voluntariamente ignorantes? A la tarde siguiente, un correo electrónico apareció en mi bandeja de entrada. Asunto: resultados de búsqueda de matrícula de vehículo. Mi corazón dio un vuelco. Hice clic para abrirlo. Ahí estaba, Carson Williams, propietario registrado de un Mercedes-Benz C300 plateado, comprado hace 3 meses. El informe incluso incluía una foto granulada y con marca de tiempo tomada de una cámara de seguridad de un aparcamiento público a la que el servicio de PI había accedido de alguna manera. Era, innegablemente, Carson, con cara de estar contento, parado junto a un reluciente sedán plateado. Un coche que costaba más que los ingresos anuales combinados de mis padres. Un coche que gritaba fraude. Me quedé mirando la foto, a su cara engreída. Las piezas no solo encajaban. Se estaban juntando con la fuerza de un ariete. No se había limitado a desviar un poco de dinero para aparatos. Había comprado un coche de lujo, y me iba a dejar perder mi casa para cubrir sus rastros. La ira era un nudo frío y duro en mi estómago. Ahora, esto ya no se trataba solo de recuperar mi casa. Se trataba de justicia. Se trataba de hacerle a él, y a ellos, enfrentar la verdad. La agente inmobiliaria podía esperar. Tenía citas más importantes que hacer. La prueba del Mercedes de Carson me encendió, pero también significaba que tenía que andar con aún más cuidado. Mis padres, sin embargo, estaban aumentando la presión. Esme, la agente volvió a llamar, la voz de mamá crujió por teléfono a la mañana siguiente. Dijo que aún no has firmado el acuerdo de venta. ¿Todo bien, querida? Realmente necesitamos poner esto en marcha. Solo estoy ultimando algunas cosas, mamá,
dije, intentando sonar ocupada y responsable. Ya sabes, papeleo. Bueno, no ultimes por mucho tiempo, respondió, su tono se agudizó. El tiempo apremia. Más tarde ese día, ella casualmente se presentó en mi casa sin avisar. Llevaba una pila de folletos en la mano. Acababa de pasar por el centro comunitario, gorjeó, dándomelos. Y tenían estas listas de unos apartamentos pequeños encantadores. Mucho más manejables para una chica soltera como tú una vez que toda esta desagradable situación haya terminado. Los hojeé. Eran todos pisos pequeños y deprimentes de un dormitorio en edificios deteriorados al otro lado de la ciudad. Se me revolvió el estómago. Gracias, mamá. Los miraré. Buena chica. Me acarició la mejilla, un gesto que se sintió más como una marca que como afecto. Sentía que las paredes se cerraban. Necesitaba algo más que una foto de Carson con un coche elegante. Necesitaba vincularlo directamente con el dinero que desaparecía de las cuentas de mis padres. Los extractos bancarios en línea que había encontrado mostraban grandes desembolsos de préstamos en su cuenta, que luego se transferían rápidamente. Necesitaba saber de dónde venían esos préstamos. Mientras tanto, Carson estaba empezando a actuar nervioso. Siempre había sido arrogante, pero ahora había una corriente subterránea de algo más. ¿Sospecha, quizás? Había pasado por mi casa con más frecuencia, haciendo preguntas capciosas. «Pasas mucho tiempo en ese ordenador, hermanita», comentó una tarde, asomándose por encima de mi hombro. En realidad, estaba investigando cooperativas de crédito y compañías de préstamos locales, intentando ver si alguno de sus logotipos o nombres coincidía con las vagas descripciones de los emisores en los extractos bancarios. Rápidamente minimicé la ventana. «Solo cosas de la tienda», dije. «Cuentas de fin de mes». «Claro, claro». «Tu pequeño imperio», sonrió. «No estarás pensando en no ayudar a mamá y papá, ¿verdad? Porque sabes que realmente cuentan contigo». Sus ojos se estrecharon ligeramente. «Claro que no, Carson», dije, forzando una sonrisa. «Solo estoy estresada con todo. Vender una casa no es precisamente un paseo por el parque». Pareció aceptarlo, pero su mirada se detuvo en mi pantalla un momento demasiado largo antes de que se paseara a saquear mi nevera. Definitivamente estaba nervioso por algo. ¿Era solo el estrés familiar general, o sospechaba que yo lo estaba investigando? La presión era inmensa. Estaba haciendo malabares con mi negocio real, la farsa de vender mi casa y esta investigación secreta y absorbente. Dormir era un lujo que no podía permitirme. Una tarde, alimentada por café y pura determinación, estaba en mi oficina en casa, imprimiendo los extractos bancarios cruciales que había descargado de la cuenta de mis padres, aquellos que mostraban los depósitos de préstamos y los subsiguientes retiros grandes. Necesitaba copias impresas, algo tangible. La impresora estaba escupiendo página tras página. De repente, la puerta se abrió chirriando. Se me subió el corazón a la garganta. Era Carson. «Oye Esme, mamá me envió a buscar esa fuente de cacerola que te prestó», dijo, sus ojos revoloteando por la habitación antes de posarse en la impresora. Me moví rápido, casi instintivamente. Tomé una pila gruesa de facturas recientes y formularios de pedido de mi tienda de mi escritorio y los puse encima de los extractos bancarios recién impresos, justo cuando salía la última página. «Oh, hola», dije, intentando sonar casual, mi pulso golpeando contra mis costillas. «Solo estoy haciendo mis impuestos. Ya sabes cómo es». Se acercó arrastrando los pies, mirando la hoja de arriba, que afortunadamente era una factura legítima de un pedido grande de jabones hechos a mano. «¿Impuestos, eh? ¡Qué divertido!». Su mirada se desvió hacia el borde de los papeles debajo de las facturas. Una pequeña franja de un logo de banco, una línea de cifras, era apenas visible. Me quedé sin aliento. Frunció el ceño. Un destello de algo ilegible en sus ojos. «Parece mucho papeleo para tu pequeño pasatiempo». «Está creciendo», dije, mi voz un poco demasiado brillante. «Me mantiene ocupada». Rápidamente recogí toda la pila, extractos bancarios y facturas mezclados, y los metí en un cajón. «¿Fuente de cacerola?» «En la cocina, en el armario de arriba».
Dudó un segundo, sus ojos todavía en el cajón, luego se encogió de hombros. Vale. Gracias. Se dio la vuelta y se fue. Me apoyé contra el escritorio, sintiendo las piernas como gelatina. Eso estuvo demasiado cerca. Demasiado cerca. ¿Había visto lo suficiente como para alarmarse de verdad? ¿O mi rápida reacción me había comprado más tiempo? No lo sabía, pero una cosa era cierta, necesitaba encontrar la última pieza del rompecabezas, y necesitaba hacerlo rápido, antes de que él o mis padres me forzaran la mano. El siguiente movimiento tenía que ser mío. Carson no volvió a mencionar el incidente de la impresora, pero había una nueva fatiga en sus ojos cada vez que me miraba. Comenzó a hacer más preguntas sobre la venta de la casa, sobre el banco específico que usaríamos para la transferencia de la plusvalía. Sabía que se me acababa el tiempo. Me convertí en un fantasma, moviéndome por mis días con un enfoque singular. Las fotos de Carson con el Mercedes eran buenas, pero necesitaba algo más directo. Empecé a prestar más atención a sus publicaciones infrecuentes en redes sociales. No era tan estúpido como para publicar fotos del coche, pero sí se registraba en una cafetería de moda cerca del distrito financiero con bastante regularidad. Una tarde, armada con mi teléfono, casualmente estuve en esa misma cafetería. Pedí un café, encontré una mesa discreta y esperé. Efectivamente, unos 20 minutos después, Carson entró paseando, con cara de estar contento consigo mismo. Se encontró con alguien, un tipo llamativo que no reconocí, y se sentaron cerca de la ventana. Cuando se iban, logré sacar un par de fotos rápidas y claras de Carson caminando hacia la calle, su Mercedes aparcado descaradamente en un parquímetro a pocos metros de distancia. El ángulo incluso captó parte de la matrícula. Clic, te tengo. El verdadero avance, sin embargo, vino de una apuesta desesperada a última hora de la noche. Mamá había, en una de sus divagaciones más ansiosas sobre su deuda, mencionado los nombres de un par de compañías de préstamos con las que supuestamente habían tratado en el pasado para un pequeño préstamo de mejoras en el hogar hace años. Friendly Finance y Secure Lend las había llamado. Por corazonada, visité sus sitios web. La mayoría de las instituciones financieras legítimas tienen portales en línea para los clientes. Probé Friendly Finance primero. Conocía el correo electrónico de papá, su fecha de nacimiento, lo habitual. Las preguntas de seguridad eran el obstáculo. ¿Cuál era el nombre de tu primera mascota? Recordé que hablaban de un terrier desgreñado llamado Patch de antes de que yo naciera. Lo escribí. ¿Cuál es el apellido de soltera de tu madre? Fácil. ¿Cuál era el modelo de tu primer coche? Ese me desconcertó un poco. Luego recordé a papá quejándose de un viejo Ford Cortina que le había encantado. Mi respiración se aceleró cuando la pantalla cambió. Inicio de sesión exitoso. Había entrado. Me temblaban las manos. Navegué a la sección de documentos de préstamos. Y ahí estaban, no préstamos antiguos para mejoras en el hogar. Estos eran recientes, muy recientes. 3 de ellos, todos solicitados en los últimos 4 meses, cada uno por una suma sustancial de 5 cifras. El total era astronómico, fácilmente suficiente para comprar un coche de lujo y algo más, y todo a nombre de mis padres, George y Adeline. Se me heló la sangre al abrir el PDF escaneado del primer contrato de préstamo. Me desplacé hacia abajo hasta la línea de la firma. El nombre de George estaba allí, pero no estaba del todo bien. La firma de papá solía ser un trazo seguro y ligeramente llamativo. Esta era temblorosa, vacilante, los bucles un poco demasiado redondos, la inclinación ligeramente incorrecta. Era un intento decente, pasable si no mirabas con atención, pero yo conocía la firma de mi padre. La había visto en innumerables permisos escolares, cheques de cumpleaños, documentos oficiales. No era esa. Mi mente se aceleró. Carson. Tenía que ser él. Vivía con ellos. Tendría acceso a su correo, a su información personal. Saqué una vieja tarjeta de cumpleaños de mi escritorio, una que Carson me había dado años atrás. Su letra era perezosa, un poco descuidada, pero ciertas características resaltaban, la forma en que hacía su G, la curva ligeramente exagerada de su S. Sostuve la tarjeta junto a la pantalla, comparando su letra con la firma falsificada en el documento del préstamo. Coincidía, no una coincidencia perfecta a nivel forense,
pero lo suficientemente cerca como para que mi instinto gritara culpable. Me sentí enferma. No se había limitado a tomar su dinero. Había falsificado activamente sus firmas, cargándolos con una deuda abrumadora de cuya verdadera magnitud claramente no sabían nada, todo por un estúpido coche y un estilo de vida que no podía permitirse. Y ellos, en su favoritismo ciego, estaban listos para lanzarme a los lobos para arreglar un problema que él creó. Inmediatamente llamé a Sara, mi mejor amiga. La había mantenido vagamente al tanto, pero ahora lo conté todo, el coche, los extractos bancarios, las firmas falsificadas. «Oh, Dios mío», Esme exhaló, horrorizada. Eso es una locura. Tu propio hermano». «Lo sé», dije, con la voz temblorosa. «Siento que voy a vomitar». «¿Qué vas a hacer?», preguntó. Respiré hondo, la imagen de la firma falsificada ardiendo en mi mente. «Voy a desenmascararlo». Sara guardó silencio por un momento. «¿Estás segura? Esto hará explotar a toda tu familia». Estaban listos para hacer explotar mi vida, dije, una fría y dura resolución asentándose en mí. Es hora de que enfrenten las consecuencias de sus acciones y de su propia ceguera. Pasé el resto de la noche recopilando mis pruebas, impresiones de los documentos de préstamos con las firmas falsificadas resaltadas, las fotos de Carson con el Mercedes, copias de los extractos bancarios que mostraban el dinero entrando y saliendo, incluso una impresión de ese condenatorio correo electrónico del detailing del coche. Coloqué todo en una carpeta ordenada y ominosa. La reunión en el banco, aquella donde se suponía que iba a firmar para ceder mi casa y ayudar a la familia, estaba programada para la mañana siguiente. Mamá había llamado antes, con la voz prácticamente alegre de alivio. «Mañana, Esme. Por fin podemos dejar todo esto atrás». Miré la carpeta. Mañana, en efecto. Pero no sería yo la que dejaría nada atrás. Serían ellos, finalmente, enfrentándose a lo que habían permitido que sucediera, a lo que habían intentado que yo pagara. La ira seguía allí, pero ahora la acompañaba una extraña y férrea calma. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. El sueño era un concepto olvidado. Me quedé en la cama, mirando al techo, la carpeta de pruebas un peso pesado en mi mesita de noche. Cada tic-tac de mi despertador sonaba como una cuenta regresiva. Repetí la próxima confrontación en mi mente una y otra vez, probando diferentes frases iniciales, imaginando sus caras. ¿Gritaría mamá? ¿Papá finalmente mostraría algo de carácter? ¿Intentaría Carson siquiera mentir para salir de ello cuando se enfrentara a pruebas frías y duras? Mi teléfono vibró alrededor de las 11. Era mamá. «Esme, querida, ¿estás lista para mañana?». Su voz era inquietantemente alegre, teñida de un alivio casi maníaco. York y yo estábamos diciendo. Será un gran peso menos. Finalmente podremos respirar de nuevo. Gracias a ti, cariño. Todo listo, mamá, logré decir, mi propia voz un eco hueco de su forzada alegría. Nos vemos en el banco. Maravilloso. A las 9 de la mañana en punto. No llegues tarde. Kick. Cerré los ojos con fuerza. Gracias a mí. La ironía era una píldora amarga. Me estaban dando las gracias por financiar sin saberlo el paseo de su hijo mientras se preparaban para sacrificar mi futuro. El pensamiento alimentó el fuego frío en mi estómago. Pocos minutos después, otra vibración, un mensaje de texto de Carson. Espero con ansias mañana. Estás haciendo algo bueno, hermanita. Realmente lo aprecio. Seguido de un emoji de cara sonriente con aire engreído. Tiré mi teléfono sobre el edredón, una oleada de ira pura y sin adulterar me invadió. ¿Lo aprecias? Apreciaba que yo estuviera a punto de perder mi casa, mi seguridad, lo único que había construido para mí, solo para que él pudiera continuar con su farsa. La audacia era impresionante. Pero la ira se enfrió rápidamente, reemplazada por esa extraña y gélida calma que se había convertido en mi compañera. Que lo esperara con ansias. Que todos lo hicieran. Me levanté de la cama y caminé hacia mi escritorio, recogiendo la carpeta. La abrí, revisando metódicamente cada documento una última vez. Las solicitudes de préstamos con esas firmas temblorosas y falsificadas.
Las impresiones de la firma real de papá de cartas antiguas, un marcado contraste. Las fotos brillantes de Carson sonriendo junto a su Mercedes plateado. Los extractos bancarios, un rastro claro de dinero entrando de préstamos fantasma y saliendo para financiar su estilo de vida. El correo electrónico de Prestige Auto Detailing. Todo estaba allí, una narrativa ordenada e innegable de engaño y traición. Recordé los años, las innumerables veces que los pequeños problemas de Carson habían sido resueltos por mamá y papá, la forma en que mis logros eran recibidos con un reconocimiento educado pero distante, mientras que los logros más pequeños y mundanos de Carson eran alabados como genialidades. La constante y sutil erosión de mi valor a sus ojos, siempre en segundo lugar, siempre la responsable, la que se esperaba que recogiera los pedazos. Esto ya no se trataba solo de una casa o dinero. Se trataba de cada comentario despectivo, cada éxito pasado por alto, cada vez que me habían hecho sentir como una idea tardía en mi propia familia. Se trataba de reclamar algo mucho más valioso que la propiedad, mi dignidad, mi verdad. Finalmente me dejé llevar por un sueño inquieto durante unas horas, las imágenes de sus caras conmocionadas, horrorizadas, traicionadas bailando detrás de mis párpados. La mañana amaneció gris y nublada, a tono con mi estado de ánimo. Me vestí con cuidado, eligiendo un atuendo sencillo y profesional. Quería parecer tranquila, serena, en control. Hice café pero no pude beberlo, mi estómago era un nudo de ansiedad y anticipación. Mientras recogía la carpeta, mi mano estaba sorprendentemente firme. Esto era. No había vuelta atrás. El pensamiento, en lugar de aterrorizarme, me trajo una extraña sensación de paz. Ya no era un peón en su juego. Hoy, yo estaba poniendo las reglas. Conduje hasta el banco, la carpeta descansando en el asiento del pasajero a mi lado como una aliada silenciosa y poderosa. Entré en el aparcamiento y allí estaban, ya caminando hacia la entrada, mamá, papá y Carson. Mamá estaba charlando animadamente con el gerente del banco, un hombre corpulento con un rostro amable que reconocía vagamente de una visita anterior cuando abrí mi cuenta comercial. Su placa de identificación decía Marco Powell. Papá iba un poco rezagado, con aspecto incómodo pero aliviado. Carson caminaba con arrogancia, las manos en los bolsillos, una sonrisa de autocomplacencia firmemente en su lugar. Me vio salir de mi coche y tuvo la desfachatez de guiñarme un ojo condescendientemente, como si fuéramos cómplices de mi propia ruina financiera. Apreté más la carpeta. Mi corazón golpeaba contra mis costillas, un tambor salvaje contra la inminente tormenta. Respiré hondo y caminé hacia ellos, hacia la calma estéril del banco, hacia el momento que cambiaría todo. El aire crepitaba con palabras no dichas, con años de resentimiento, con la inminente explosión de una mentira cuidadosamente construida. Esto no era solo una reunión. Era un ajuste de cuentas. Marco Powell, el gerente del banco, nos condujo a una pequeña sala de conferencias con paredes de cristal. Por favor, tomen asiento. ¿Café? Agua. Mamá gorjeó. Oh, agua estaría bien, gracias, Marco. Carson se recostó en su silla, con el aspecto de ser el dueño del lugar. Papá se limitó a mirar la mesa pulida. Yo me senté frente a ellos, colocando mi carpeta justo delante de mí. Marco comenzó, su tono profesional y comprensivo. Así que, Adeline, George, como discutimos, su situación financiera actual es bastante precaria. Varios préstamos personales pendientes, líneas de crédito agotadas. Es una carga de deuda significativa. Me miró. Y Esme, usted ha accedido generosamente a usar el valor acumulado en su propiedad para ayudar a consolidar estas deudas y aliviar la presión inmediata. Tenemos el papeleo preliminar aquí. Comenzó a deslizar un montón de papeles hacia mí por la mesa. Esto era, mi señal. En realidad, Marco, dije, mi voz sorprendentemente tranquila y clara en la silenciosa habitación, antes de proceder con la venta de mi casa, creo que debemos discutir estas deudas primero. Específicamente, ¿cómo se originaron? Los tres me miraron. Mamá con un destello de molestia, Carson con una ceja levantada de fingida curiosidad, papá con una especie de incomprensión aturdida. Marco se detuvo, su mano suspendida sobre los papeles. Abrí mi carpeta. Estos préstamos, continué, sacando la primera solicitud de préstamo falsificada de Friendly Finance y colocándola en el centro de la mesa, por ejemplo,
Solicitado hace 4 meses a nombre de ustedes, mamá, papá. Mamá frunció el ceño. Bueno, sí, querida. Tuvimos que hacerlo, para cubrir algunas cosas. Cosas como un flamante Mercedes clase C, quizás, pregunté, mi mirada dirigiéndose a Carson. Su sonrisa confiada flaqueó un poco. Luego puse una de las fotos brillantes de él sonriendo junto al coche plateado. Un pequeño jadeo escapó de mamá. La cabeza de papá se levantó bruscamente. La cara de Carson se puso rígida. Esme, ¿qué significa todo esto?, exigió mamá, su voz se elevó. El significado, mamá, dije, endureciendo la voz, es que esta firma aquí, la firma de George, es una falsificación. Coloqué una vieja tarjeta de cumpleaños firmada por papá junto al documento del préstamo. Compárenlas. Están cerca, pero no lo suficiente. El color abandonó la cara de papá. Miró las dos firmas, luego a Carson, su boca ligeramente abierta. Y este préstamo, continué, colocando otra solicitud, esta vez de SecureLend, también a nombre de ustedes, también con una firma falsificada. Y otra después de esa. Extendí los documentos, que sumaban más de $70,000. Es curioso cómo eso es aproximadamente el precio de un Mercedes nuevo, ¿verdad, Carson? La cara de Carson era ahora una máscara de horror incipiente. Parecía un animal acorralado. Yo, no sé de qué estás hablando, balbuceó, sus ojos yendo y viniendo entre yo, los papeles y nuestros padres. Oh, creo que sí lo sabes, dije, mi voz como hielo. Añadí las impresiones de los extractos bancarios, mostrando los grandes depósitos de estas compañías de préstamos, seguidos de retiros igualmente grandes. El dinero entró en su cuenta y luego, zas, desapareció. Aproximadamente al mismo tiempo que tú empezaste a lucir ropa de diseñador nueva, un reloj inteligente elegante, y por supuesto, este coche bastante caro que requirió un detailing de prestigio. Tiré la confirmación por correo electrónico sobre la creciente pila de pruebas. Marco Powell estaba observando esto desarrollarse con ojos grandes y conmocionados, pero permaneció en silencio, un observador atónito del derrumbe de nuestra familia. Mamá estaba mirando a Carson, su rostro una mezcla de incredulidad y una comprensión horrible e incipiente. Carson, susurró, con la voz temblorosa, ¿qué está diciendo? Está mintiendo, exclamó finalmente Carson, con la voz quebrada. Lo está inventando todo. No quiere vender su preciada casa, así que está intentando culparme a mí. Lo estoy, Carson, me encontré con su mirada aterrorizada. Entonces explica el coche. Explica estas firmas. Explica a dónde fueron $70,000, porque mamá y papá ciertamente no parecen saberlo. Papá finalmente habló, su voz ronca, rota. Carson, hijo, hiciste esto. Parecía completamente devastado, como si su mundo se hubiera desmoronado a su alrededor. Carson lo miró fijamente, su bravuconería completamente desaparecida, reemplazada por un terror puro e inmitigado. Abrió la boca, luego la cerró de nuevo, incapaz de articular una negación coherente. La evidencia era demasiado condenatoria, demasiado completa. Miré del rostro aterrorizado de Carson a la expresión horrorizada de mi madre y a la de mi padre, rota. El silencio en la habitación era pesado, sofocante. Luego me volví hacia mis padres. La pregunta ya no es sobre mi casa, dije, mi voz firme a pesar de la tormenta de emociones que rugía dentro de mí. Es sobre lo que van a hacer con respecto a su hijo. Es sobre el hecho de que los defraudó, y que ustedes fueron tan rápidos en creer sus mentiras, tan rápidos en culpar a mi negocio en apuros, tan dispuestos a arruinarme para protegerlo, incluso de ustedes mismos. El silencio se prolongó, denso con acusaciones no dichas e ilusiones destrozadas. Carson parecía a punto de vomitar. Mamá solo miraba fijamente, las lágrimas brotaban de sus ojos. Papá parecía haber envejecido 20 años en 20 minutos. La arrogancia, el derecho, la narrativa familiar cuidadosamente construida. Todo se había derrumbado en una estéril oficina bancaria. La represa finalmente se rompió. Carson se derrumbó, enterrando la cara entre las manos, sus hombros temblaban con sollozos. Yo, no quise que se saliera tanto de control, gimió, las palabras ahogadas. Iba a pagarlo. Solo necesitaba un pequeño impulso.
Mamá dejó escapar un grito ahogado, un sonido a medio camino entre un jadeo y un sollozo. Carson. ¿Cómo pudiste? Después de todo lo que hemos hecho por ti. Se volvió hacia él, su shock inicial transformándose en una furia cruda e histérica. Tus propios padres. Y nos dejaste culpar a Esme. Estuviste ahí parado y nos dejaste exigir que vendiera su casa. Papá simplemente se sentó allí, completamente en silencio, con el rostro gris. Parecía una estatua, congelado en un momento de dolor insoportable. La lucha parecía haberse agotado por completo, dejando tras de sí una cáscara hueca. Marco Powell se aclaró la garganta, su compostura profesional tensa. Quizás, sugirió delicadamente, evitando el contacto visual directo con cualquiera de nosotros, este es un asunto familiar que necesita resolverse en privado. Podemos reprogramar cualquier discusión financiera legítima para una fecha posterior. Una vez que las cosas estén más claras. Recogió el papeleo bancario intacto con una tranquila eficiencia. Me levanté, recogiendo mi carpeta. Mi trabajo aquí había terminado. Creo que es una buena idea, Marco. Gracias por su tiempo. No miré a mi familia. No podía. Simplemente me di la vuelta y salí de la sala de conferencias, del banco, y al aire fresco e indiferente de afuera. Los sonidos de la creciente perorata de mamá y los patéticos gemidos de Carson se desvanecieron detrás de mí. Conduje a casa, el silencio en mi coche un marcado contraste con la tormenta que acababa de desatar. No me sentía triunfante. No exactamente. Había una satisfacción sombría, sí, pero también una profunda tristeza. La familia que había conocido, defectuosa como era, se había destrozado irremediablemente. La consecuencia fue rápida, aunque solo me enteré de ella en fragmentos dispersos. Sara llamó más tarde ese día, después de haber recibido una llamada frenética y llorosa de mi madre. Aparentemente, una de las compañías de préstamos, alertada por Marco Powell sobre un posible fraude después de nuestra dramática salida, ya había iniciado una investigación. Carson, enfrentado a repercusiones legales reales, lo había confesado todo, no solo a nuestros padres, sino a las autoridades. Tuvo que vender el Mercedes, por supuesto. Apenas cubrió una fracción de la deuda que había acumulado. Escuché que enfrentaba cargos, aunque dejé claro que yo misma no presentaría ninguno. Las compañías de préstamos eran más que capaces de manejar eso. Mis padres, obligados a enfrentar la magnitud total de la traición de su hijo y su propia negación monumental, estaban devastados. Tuvieron que vender su propia casa, la que estaba llena de recuerdos de toda una vida, para cubrir las deudas restantes. Se mudaron a un pequeño apartamento de alquiler, irónicamente, uno muy similar a los folletos deprimentes que mamá me había entregado con tanto entusiasmo. Intentaron contactarme. Mamá llamó, su voz ronca de lágrimas y disculpas llenas de culpa. Esme, lo siento muchísimo. Estábamos ciegos. Fuimos tontos. ¿Podrás perdonarnos alguna vez? Papá envió un correo electrónico corto y forzado, lleno de remordimiento y vergüenza. Incluso Carson, a través de un conocido mutuo, intentó enviar un mensaje. Algo sobre ser joven y estúpido y esperar que yo pudiera entenderlo. No respondí directamente a ninguno de ellos. Todavía no. Las heridas eran demasiado recientes, la traición demasiado profunda. Necesitaba espacio. Necesitaba respirar. Me quedé con mi casa, mi santuario. Mi tienda en línea, irónicamente, empezó a ir incluso mejor. Los pedidos llegaban a raudales, como si el universo mismo estuviera recompensando mi postura. Se convirtió en un símbolo de mi independencia, mi resiliencia. Unas semanas después de la reunión en el banco, estaba sentada en mi pequeño porche, tomando té, viendo el atardecer pintar el cielo en tonos naranjas y morados. Mi teléfono vibró. Era Sara. Solo para ver cómo estás, dijo. ¿Cómo estás realmente? Respiré hondo. Estoy bien, dije, y por primera vez, se sintió verdadero. Hay silencio. A veces demasiado silencio. Pero es un silencio bueno. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío. La mía se sirvió en una estéril oficina bancaria. Y sí, hubo una cierta satisfacción al ver cómo se desmoronaba la verdad.
Pero el silencio en mi álbum familiar habla volúmenes ahora, las sillas vacías en futuras festividades, las palabras no dichas flotando en el aire. Elegí la verdad, y al hacerlo, me elegí a mí misma. Algunas deudas, me di cuenta, nunca se pueden pagar del todo. No con dinero, al menos. Pero algunas cadenas, aquellas que te atan a patrones tóxicos y culpa inmerecida, se pueden y se deben romper absolutamente.